quién gana y quién pierde con el parole de Estados Unidos para los cubanos. La maniobra de las dictaduras de Raúl Castro y Daniel Ortega de promover una avalancha de cubanos desesperados huyendo hacia los Estados Unidos les funcionó. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El cambio migratorio de la administración Biden, con un parole humanitario que permite ahora que no ya solo 20.000 cubanos como hasta ahora, sino probablemente hasta 100.000 puedan emigrar legalmente cada año desde el infierno castrista hacia los Estados Unidos, es una magnífica noticia para los cientos de miles de cubanos deseosos de vivir en libertad para progresar en esta vida. Pero es para la dictadura una nueva válvula para aliviar la enorme presión política y social en la isla. Y son menos las bocas que alimentar, menos anticastristas y castristas en las calles, más dólares para recibir del imperio. Todo eso insufla oxígeno y prolonga la permanencia en el poder de esta mafia comunista que actualmente lo usurpa. Por otra parte, este programa deja fuera del juego a los cubanos más pobres, sin familiares en Estados Unidos, en su mayoría afrodescendientes. Muchos de ellos continuarán jugándose la vida en el estrecho de Florida o a través de Centroamérica y México, pues los coyotes que les aseguran que no serán devueltos y solo horas después son enviados de regreso a México y muchos terminan en Cuba otra vez. Estamos ante un fenómeno contradictorio, paradójico y tan indignante como triste, con la economía enrumbada hacia el colapso a golpes del totalitarismo. Raúl Castro, el cruel, se niega a restablecer la gallina de los huevos de oro que mueve la economía y al mundo, la libre empresa, el capitalismo y de hecho obligar a emigrar. No hay que ser muy suspicaces para sospechar que La Habana y el gobierno de Joe Biden conversaron antes de anunciarse estas extensiones a los cubanos, nicaragüenses y haitianos del programa de parole humanitario a venezolanos de 24.000 visas anuales para vivir 2 años en los Estados Unidos y aumentarlo a 30.000 visas, esta vez para los 4 países, 360.000 visas al año, siempre que consigan un patrocinador que se responsabilice con el patrocinado. Claro, una más de los gusanos que se fueron y lo financiarán todo. La tapa al pomo del desastre causado por la actual administración estadounidense al abrir la frontera sur fue la llegada récord de 321.658 cubanos en 2022 a la frontera sur de Estados Unidos, o sea, 881 inmigrantes diarios, un Mariel triplicado, esta vez por tierra. Una vez el chantaje castrista a Washington funcionó, con apego al acervo delincuencial legado por Raúl Castro, el chantaje castrista a Washington una vez más dio resultados. La maniobra de las dictaduras de Raúl Castro y de Daniel Ortega de promover una avalancha de cubanos desesperados huyendo del mismísimo diablo hacia los Estados Unidos le terminó funcionando a las dictaduras, y ambas tiranías se lucraron con la jugada a costa de la diáspora cubana. Un pasaje en avión ida y vuelta obligado, aunque no hubiese viaje de regreso, de La Habana a Managua costaba entre 3.200 y 4.260 dólares para un vuelo de 1.289 kilómetros. En tanto, el costo de un pasaje de ida y vuelta de La Habana a San José, Costa Rica, oscila entre 271 y 652 dólares por un vuelo de 1.477 kilómetros. Es decir, para visitar los volcanes de Nicaragua, el pretexto de ambos regímenes para justificar los vuelos de cubanos sin visa, cada pasajero pagaba hasta 3.30 dólares por cada kilómetro volado, mientras que para ir más lejos, a Costa Rica por ejemplo, se pagan solo 44 centavos. Ese éxodo descomunal pulverizó las advertencias que hizo en su momento el presidente George W. Bush de que Washington consideraría como un acto de guerra una nueva oleada de balseros cubanos orquestadas por el gobierno castrista. Ahora orquestó la mayor de todas y no pasó nada. Al contrario, la Casa Blanca como recompensa aumenta el número de visas de entrada en Estados Unidos, algo que es rechazado por 20 estados porque permitiría la llegada de más de 1 millón de inmigrantes en estos 4 países en 3 años a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas. En política, las casualidades no existen.
Vale destacar que las estampidas de migrantes ilegales de Cuba hacia los Estados Unidos para arrancar concesiones a Washington han ocurrido bajo administraciones demócratas. La primera, de 5.083 cubanos, se produjo desde Boca de Camarioca, Matanzas, en 1965, durante el gobierno de Lyndon Johnson. La segunda, 125.000 cubanos, fue la de Mariel en 1980 con Jimmy Carter, y la de los balseros de 1994 con Bill Clinton, y aún en la política las casualidades no existen. Durante el reciente diálogo sobre la aplicación de la ley en La Habana entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos el 18 de enero último, los senadores Marco Rubio y Rick Scott permitieron a la administración Biden que no hiciese concesiones al régimen cubano, pero ya estaban hechas. En ese diálogo participaron altos funcionarios del Ministerio del Interior, MININ, que tienen en el presidio político a más de 1.000 prisioneros, a los que una vez más el régimen castrista quiere utilizar como fichas de cambio, o bien para extraerle presión a la caldera político-social del país, o para lograr otros beneficios. Hace 20 años, cuando la Primavera Negra, fueron condenados a penas inauditas de más de 20 años de prisión 75 opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos. La Iglesia Católica, liderada entonces por el Papa polaco anticomunista Juan Pablo II, en 2010 intervino. Con condenas altas, sube el valor de su ficha de cambio. Con el cardenal cubano Jaime Ortega como el mediador in situ, se logró la liberación de los prisioneros, muchos de los cuales emigraron a España presionados por el régimen. El castrismo mejoró entonces su imagen internacional por la benevolencia de liberar a 75 enemigos de la revolución. En enero de 2015, en plena negociación top secret de Barack Obama con Castro II para restablecer relaciones diplomáticas bilaterales, como un gesto de buena voluntad a la dictadura, esta liberó a 53 presos políticos. En 2014, el estadounidense Alan Ross, preso durante 5 años en la isla por intentar establecer servicio ilegal de Internet, fue utilizado para que Barack Obama enviara de regreso a Cuba a 5 espías castristas presos en los Estados Unidos. Nadie debe sorprenderse si la propia cúpula castrista facilita que prisioneros políticos busquen patrocinadores y emigren hacia Estados Unidos. Así se quita presión política de encima y crece la cantidad de cubanos que envían dólares a Cuba o los llevan personalmente como visitantes sui generis. Y son visitantes singulares porque, pese a ser cubanos y muchas veces ciudadanos de Estados Unidos, viajan a su país natal con una visa permiso acuñada en un pasaporte emitido por la misma dictadura que, de hecho, los expulsó de su patria. Esos dólares llevados en el bolsillo al final nutren cuentas extranjeras de los vividores del poder. Muy poco o nada alivian el sufrimiento de las familias cubanas que no reciben dólares, más de la mitad de los 11.2 millones de cubanos. Sin duda, con las actuales sentencias absurdas de prisión tan elevadas contra los manifestantes del 11 de julio, el régimen busca aumentar el valor de su ficha de trueque para su quid pro quo, dar algo por algo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.